Bueno, una buena noche para todos. Dios les bendiga grandemente. ¿Me están escuchando bien? Sí, profesora, lo escucho. Sí, perfecto. Muy bien, Ok, se escucha ok, bien. muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces porque ya estamos ahí un poquito atrasados. Estábamos aquí sin internet, pero ya, gracias a Dios, ya se restauró. Entonces vamos a hacer una pequeña oración y damos paso al doctor Dennis hoy con una clase más de anatomía y fisiología hablando sobre el sistema digestivo. Y queremos también que sea muy interactivo, que ustedes puedan preguntar, que puedan realmente aprender. Recuerden, para todos los alumnos que hay recién, y bueno, los antiguos que ya saben, ustedes saben que ya todo su curso está en una plataforma, ¿no? Ese es su curso, el que está en plataforma. Y allí ya tienen las clases de anatomía y fisiología. Más sin embargo, estas clases que hacemos por Zoom son clases de retroalimentación, son clases para que ustedes puedan afianzar aún más todo el conocimiento que ustedes están aprendiendo allí en plataforma. Así que vamos a estar bien pendientes, lapicero, papel y hacer resumen de las clases. Es muy importante, recuerden eso, que pues se pedirán en algún momento. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a dar inicio. Padre Celestial, muchas gracias nuevamente, Señor. Gracias porque hasta ahora tú nos das la vida, Padre. Oramos también por nuestras familias, para que tú extiendas tu mano poderosa sobre ellas, para que los cuides donde quiera que estén, Señor. Y Padre, en esta hora suplicarte que nos acompañes nuevamente. Tú sabes el propósito por el cual nosotros estamos estudiando las diferentes áreas, la licenciatura, que tal vez algunos también, otros estudios que tenemos. Tú sabes que el deseo, el propósito es podernos capacitar para servir, para ayudar, para conocer nuestro cuerpo, para primeramente ayudarnos a nosotros mismos a restaurar y a cambiar nuestro estilo de vida si tal vez no está muy bien, a mejorar nuestra salud física, mental y asimismo todo el conocimiento que tengamos y coloquemos en práctica poderlo enseñar a otras personas. Así que Señor, oramos para que todo lo que hagamos te honre, te glorifique primeramente a ti y que Señor, tú nos des la sabiduría, la inteligencia para entender, para tener ese conocimiento claro y Señor, que todo lo que hagamos tú lo dirijas. Por favor, en esta noche dirige al doctor Dennis, dale sabiduría, inteligencia como hasta ahora y que él pueda impartir de lo que tú le has permitido a él conocer con nosotros. Bendice grandemente a él, a su familia, sosténlo, fortalécelo como hasta ahora, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Dios los bendiga y vamos a dar entonces, doctor Dennis, le damos paso para que usted pueda comenzar su clase como siempre, con seguridad que será de gran provecho y de gran bendición para todos nosotros. Hola Alice, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Hola gracias a a todos Dios. ustedes. El tiempo Bien, es tuyo, Dennis. gracias Alice. Bueno, muchas gracias a todos. Sabemos que es un día en el cual quizás muchos están haciendo un pequeño sacrificio para poder estar presentes y obviamente nosotros vamos a llevar a cabo esta jornada de la mejor manera posible y como dijo la profe Alice, vamos a ir tomando una cierta modalidad en cuanto a las clases porque queremos que sean totalmente interactivas, ustedes puedan participar, ustedes puedan preguntar, puedan responder, puedan interactuar con quizás ciertas actividades que vamos a ir agregando a lo que sería este sistema de capacitación virtual. Bueno, vamos a dar un pequeño espacio a aquellas personas que seguramente se están sumando y obviamente además de darles la bienvenida, también les proponemos a que nos puedan ahora quizás hacer alguna pregunta de los temas anteriores. Entendemos, ya claramente vimos el aparato respiratorio, vimos el aparato circulatorio,
que son uno de los sistemas o de los aparatos más importantes que tenemos nosotros en nuestro organismo, y hoy, como dice la lámina, vamos a ver al aparato digestivo. Pero necesito tener ya la certeza de que todo lo que ya vimos está totalmente asimilado, está todo bien digerido, por decirlo así, para que podamos dar continuidad. Así es que si a alguien le queda alguna duda de talleres anteriores, lo puede hacer ahora, antes de poder ya empezar esta actividad. ¿Cómo está todo? ¿Se entendió de las clases anteriores? ¿Hay alguna duda? Está todo claro, doctor. Solo hay que estudiar ahora. Doctor, yo tenía una pregunta, en realidad dos. Buenas noches, Adel- doctor, ¿me escucha? ¿Qué tal? Sí, te escucho, adelante. Buenas noches, doctor. Yo tenía dos preguntas, lo cual era, se ha hablado anterior del aparato respiratorio, de lo cual tenía una pregunta, en realidad dos. ¿Por qué nos relajamos cuando aspiramos y expiramos? Ese era uno. El dos es, es muy importante, dicen, respirar por la nariz. ¿Es cierto, doctor? Esas eran mis dos preguntas. Bien, son muy buenas preguntas. En realidad, una tiene mucho que ver con la otra. Cuando nosotros tomamos en cuenta como la parte más importante para la respiración, que sería la parte de la nariz, la respiración nasal, a diferencia de la respiración bucal, no tiene la misma, por decirlo, esa misma llegada, esa misma humedad, esa misma limpieza, esa misma pureza que tiene la vía respiratoria. Recordemos que vimos en anatomía respiratoria las velocidades, vimos vimos las cuanas, vimos las partes anatómicas que nos permiten generar cierta turbulencia, cierta humedad y obviamente también una cierta limpieza de todo el aire externo. Obviamente nosotros podemos complementar y cuando nosotros respiramos con con la vía nasal, generamos una respuesta general de todo nuestro organismo que se va complementando de acuerdo al estímulo que generamos nosotros a nivel respiratorio. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una inhalación profunda, igual que una exhalación, eh, es un poco más, tiene mayor capacidad en cuanto al volumen que que la respiración bucal. Si ustedes en este momento, por ejemplo, se tapan la nariz, intentamos hacer una expansión de la respiración vocal y luego nos tapamos la boca y hacemos una inhalación profunda de la cavidad nasal y luego hacemos de las dos formas, tanto nasal o bucal, vamos a entender esa diferenciación y esa potenciación en realidad de la captación en cuanto a la mayor cantidad de aire que podemos aspirar. Y obviamente cuando nosotros respiramos y exhalamos, se genera una, una combinación de todos los músculos, desde el diafragma, los músculos intercostales, que generan esa función de expansión. Por eso si tu pregunta es por qué nos relajamos. Obviamente cuando nosotros estamos en una situación totalmente distinta, por ejemplo, ahora están frente a una pantalla, frente a su celular, pero supongamos que ustedes están en este momento en una situación de estrés, en una situación de angustia, una situación de miedo, por producción de muchas hormonas, tenemos adrenalina, tenemos muchos otros componentes que van a estimular nuestra actividad cardíaca, van a requerir obviamente mayor aporte de oxígeno, por ende también va a aumentar nuestra frecuencia respiratoria para compensar justamente esa necesidad. Entonces, si yo estoy en un estado de reposo, obviamente mi respiración va a mantenerse en un estado de relajación, va a mantenerse en un estado de una cantidad, de una frecuencia, de un número de veces que está dentro de lo normal. Entonces, es normal que nosotros, estando en reposo, tengamos un estado de relajación para poder hacer normalmente el ciclo de inspiración y el ciclo de expiración. Y es mejor, como te decía, la respiración nasal que la respiración vocal.
Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Me llegó un mensaje, eso me olvidé decirlo en la clase anterior, de lo que sería el sistema cardiovascular, de la anatomía cardiovascular, en realidad, cosa que se me pasó por alto porque me enviaron un mensaje privado, y la pregunta era por qué nosotros solamente podemos percibir en ciertas zonas de nuestro cuerpo el pulso. Esa era una de las preguntas, si no me equivoco. Era una señorita de Colombia, no recuerdo bien, no sé de qué parte del, del hemisferio, pero bueno, si es que está escuchando, no recuerdo el nombre, pero ya les indicaba que las arterias, a diferencia de las venas, tienen una ubicación más profunda, están básicamente pegadas al hueso. Entonces, cuando tenemos la presencia de una arteria que se hace un poco superficial, que se hace un poco más presente y que solamente lo encontramos en ciertas zonas, es ahí donde, es ahí donde nosotros vamos a poder percibirlas, ¿sí? Y obviamente esa zona donde la vamos a percibir adopta el nombre del hueso o de la zona anatómica, por eso tenemos el radial, el carotidio, el popliteo, el pedio y muchos otros. Y creo que su pregunta más que todo iba abocado en situaciones de frío, situaciones de hemorragia, situaciones eh, de shock, creo que era más o menos así la pregunta, y es obviamente, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo prioriza la circulación, prioriza la oxigenación, el aporte de nutrientes a los órganos más importantes, a los órganos diana, que sería el corazón, el cerebro, el hígado, el pulmón, los órganos diana. Entonces, por eso, en una situación de hemorragia, por ejemplo, es común que no encontremos quizás pulsos distales o por lo menos los sintamos fríos. Y sí o sí vamos a tener la presencia de los pulsos a nivel central, lo que sería el braquial y más que todo el carotidio. Esa era una de las preguntas que me olvidé responder de la anterior. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Así podemos empezar con la anatomía digestiva. Bueno, entonces si no hay dudas, igual recuerden, me pueden escribir, yo los voy a responder tanto en mensaje como también en las clases. Y hoy vamos a iniciar con este tema también tan interesante, que si bien no está en una relación directa con la función cardíaca y respiratoria, sí tiene mucha relación con muchos aparatos, con muchos sistemas. Y obviamente, en forma general, recordemos nosotros que tenemos nuestro sistema digestivo, que es un conjunto de muchos órganos, tenemos anexos, tenemos glándulas, tenemos órganos que van a formar parte de este sistema tubular. ¿Qué significa este sistema tubular? Es un sistema en realidad que va pasando desde la parte de la boca como tal hasta la parte externa, hasta el orificio anal, hasta donde es eliminado todo el desecho. Y obviamente nuestro sistema digestivo cumple y está en relación con muchos de los alimentos, con muchos de los nutrientes, que son, como sabemos, componentes totalmente con características individuales, sustancias químicas que van a estar presentes en distinto tipo de alimentos que nos van a otorgar, obviamente, la energía que necesitamos. Y obviamente, quizás formando nuevos componentes, nuevos organismos, y obviamente a desarrollar esas funciones orgánicas que son tan importantes. O sea, nutrientes, el nombre nos indica que nos van a alimentar, que nos van a nutrir, o sea, tienen que ser alimentos que nos van a garantizar a nuestro cuerpo un desarrollo, nos van a garantizar una función, una conservación, y obviamente esto lo va a hacer gracias a el requerimiento de nuestro metabolismo como personas. Entonces ahí surge justamente la importancia de lo que sería la alimentación. Seguramente ustedes ya conocen, ya han visto la famosa pirámide convencional, la pirámide alimentaria, perdón. Entonces hay, como les indicaba, muchos de estos niveles y obviamente que van a estar en relación con la alimentación que vayamos recibiendo nosotros, todos los nutrientes que vamos a ir recibiendo, todo lo que vamos a ir
a necesitar para mantenernos saludables o por lo menos para mantenernos vivos. Y es ahí donde surge ya la función importante de lo que sería nuestro sistema digestivo, porque sabemos que tenemos que cumplir esa necesidad básica que es la alimentación, la necesidad primordial y primaria de todo ser vivo. Entonces, ¿cuál sería la función de nuestro sistema digestivo? Simple, nosotros tenemos, y como ya vimos, además de las estructuras, además de los componentes que vamos a ir a desarrollar, nuestro sistema digestivo primero va a ir cumpliendo funciones de acuerdo a las distintas zonas anatómicas, para que un alimento para que nosotros estemos totalmente nutridos, necesitamos hacer un paso previo que sería la ingestión. O sea, vamos a cumplir ese proceso en el cual vamos a ingresar estos alimentos, pueden ser líquidos, pueden ser sólidos, directamente por nuestra boca. Eso es ingestión, o sea, de ingerir. La administración, el ingreso de todos estos alimentos por nuestra cavidad vocal. Luego, o cavidad oral, luego entramos a lo que sería la función de la secreción. O sea, ya después de ingresar, después de introducir el alimento, nuestro cuerpo va a cumplir mediante distintas células que van a estar conformando nuestro sistema digestivo, desde la boca, desde el esófago, desde el estómago, intestino, delgado, grueso, todo ese sistema tubular va a ir justamente formando ciertos componentes, va a ir secretando, por eso es la función secretora. Esa es la función en la cual vamos a ingerir, y luego vamos a pasar justamente ya con todos estos otros elementos celulares a la producción de muchos componentes, así como el ácido, así como el agua, y todos estos van a formar una cantidad que serían aproximadamente de unos 7 litros. Y obviamente ahí van a estar también las enzimas, van a estar todos los componentes de nuestro sistema digestivo. Y luego pasamos a la última fase, que sería la mezcla y la propulsión. ¿Qué significa eso? Obviamente nosotros, ya como vimos en esta lámina, nuestro sistema, ese sistema tubular, está compuesto por muchas capas, muchas membranas, y una de estas, la capa muscular, es la que hace las contracciones, ese movimiento que ustedes lo llaman como peristaltismo, esa contracción, esa relajación, ese paso de ese alimento, mediante esa relajación, mediante esa contracción de esta musculatura de todo este tubo, hacen que, bueno, posteriormente también vaya ingresando, vaya pasando distintos sectores y se vaya mezclando con todas las secreciones que ya hemos indicado, y obviamente ya en la parte final vamos a tener esa propulsión, luego de hacer esa mezcla, esa propulsión directamente ya hacia el exterior mediante el ano. O sea, estamos hablando de que nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo principalmente va a mezclar y va a transportar básicamente todas estas sustancias. Y eso lo llamamos motilidad. Motilidad a nivel del esófago, motilidad a nivel del estómago, motilidad a nivel del intestino, motilidad a nivel también del intestino grueso, hasta obviamente sacar hacia el exterior. Entonces, como verán, esas son las funciones básicas, las funciones principales en general de nuestro sistema digestivo. Ahora, vamos a ir por partes, porque en realidad recuerden que estas clases están siendo grabadas, así que vamos a pedir a las personas que vayan ingresando, vayan cerrando su micrófono, por favor. Silvia Torres. Silvia. Vamos a pedir por favor al anfitrión que nos pueda silenciar el micrófono ahora sí, perfecto. Ahora estamos bien. Bueno, esto sería en forma general, es solamente un pantallazo, ya que nosotros vamos a desglosar y vamos a entender
que nuestro sistema, además de hacer la ingestión, la secreción y esa mezcla, también hay múltiples funciones. Y esto lo va a hacer gracias a la función de la absorción de la defecación, que también nos falta ver. Pero cuando nosotros cumplimos esa primera fase, lo que sería la ingestión, la mezcla, y etcétera, previo estarían también formando parte estos componentes, la digestión mecánica y la digestión química. Cuando hablamos de una digestión mecánica, obviamente van a entrar todo lo que sería la musculatura, los dientes, esa mezcla que ya vimos, esa mezcla y propulsión, desde lo más básico. Sabemos que a nivel de nuestra cavidad oral, los dientes, las muelas se van a encargar de triturar, de cortar, obviamente de acuerdo a la característica de cada diente, y luego estos alimentos van a pasar mediante el sistema de deglución. Por eso es un movimiento mecánico. Masticamos y deglutimos. Esa es una función mecánica. Ya luego, en nuestro estómago, la musculatura que tiene nuestro estómago se va a encargar de hacer una mezcla. Es como un lavarropas, ¿sí? Se va a encargar de mezclar todo el jugo gástrico, todas las enzimas, de todo lo que nosotros consumimos va a ir totalmente mezclándose. Y luego estas moléculas se van a ir disolviendo y eso se va a mezclar en forma completa también con ciertas enzimas. O sea, todo esto es una función mecánica. Pero también vamos a tener una función química, o sea, una digestión química. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros hayamos consumido, pan, cereal, grasas, hortalizas, verduras, todo, incluso comidas chatarra, todo lo que tengamos nosotros ingerido, desde grandes moléculas como serían los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, todos los ácidos nucleicos, todos, absolutamente todos, van a fraccionarse, porque sabemos que esa es la función química, ¿no es cierto?, de dividir, de fraccionarlos, de convertirlos en moléculas mucho más pequeñas. Y eso lo hace por un sistema llamado la hidrólisis. Y obviamente, gracias también a la función enzimática de nuestro sistema digestivo, desde lo más básico, desde la misma boca, estamos hablando de las glándulas salivales, la lengua, el estómago, el páncreas, obviamente, y también el intestino delgado, van a catalizar todas estas reacciones. Entonces, eso es parte, igual aquí, nuestra otra lámina nos indica digestión mecánica, se inicia cuando el bolo dentro del estómago, gracias a las paredes del estómago, forman ondas mezclando. Eso es el peristaltismo también a nivel del estómago, y obviamente mezclan el bolo con el jugo gástrico rico en ácido clorhídrico. Vamos a ir viendo igual parte por parte, pero ya nos vamos advirtiendo que la mayor cantidad, bueno, en realidad la producción del ácido clorhídrico se va a generar en ciertas células de nuestro estómago, el cual, como dice, desnaturaliza las proteínas y por la característica ácida va a eliminar a gran mayoría de bacterias, porque nosotros en este momento podemos haber ingerido quizás una ensalada de la calle, una ensalada de dudosa procedencia, o alimentos que quizás hayan tenido ya una contaminación, una cierta exposición, pero no va a ser suficiente para enfermarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una de nuestras barreras que serían la acidez de nuestro estómago. Y bueno, volviendo a lo que sería la función química, gracias a muchas enzimas que hemos mencionado, van a degradar las proteínas. Tanto la pepsina como la lipasa hacen que se cumpla esa función, tanto de proteínas como también la digestión de los triglicéridos, por ejemplo, presentes en la leche, como nos indica la lámina. Entonces, teniendo la función de digestión, secreción, la función de mezcla, donde vamos a tener esa función de digestión, ¿no es cierto? Porque estamos con ingestión, estamos con secreción, estamos con mezcla, estamos con digestión, sea químico-mecánico, pasamos a lo que sería la absorción. Y obviamente, en esta función de la absorción, que luego termina en la defecación, estaríamos hablando de todos, absolutamente todos los ingresos que vamos a tener de todos los líquidos que van a ser secretados, incluyendo ahí productos de la misma digestión, incluso también algunos iones, algunas células epiteliales que cubren, como hemos visto, todo el tracto gastrointestinal. A eso se llama absorción. O sea,
Todas estas sustancias van a pasar a nuestra circulación. Yo comí eh, unas, unas papas fritas, digamos, me compré un cono de papa frita, o me compré quizás alguna comida de la calle, no tuve tiempo de almorzar, directamente me puse a cenar, o simplemente me tomé un té con un pan con queso, lo que seguramente ustedes también lo hicieron o lo están haciendo. Entonces, nosotros, cuando pase todo eso y se convierta ya en moléculas mucho más simples de absorber, en nuestro intestino, donde luego vamos a ver que se va a generar esta absorción, todas estas sustancias van a pasar a nuestro sistema sanguíneo, ¿sí? Y luego incluso también pasaría a nuestro sistema linfático, los cuales se encargan también de drenar todas, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, eso es un adelanto nada más, pero estamos viendo aquí parte del intestino, estamos viendo parte de lo que sería un sistema arterial, un sistema venoso, que se encargarían de hacer pasar por este sistema de absorción, obviamente, a nuestra circulación. Incluso no solamente de alimentos, sino de moléculas, de fármacos, de todo lo que nosotros debemos ingerir, incluso hasta de tóxicos. Y aquí en esta lámina tenemos un resumen de lo que estamos viendo, ¿no es cierto? En la fase de ingestión, la entrada de alimentos, la fase de digestión, esa transformación de los alimentos, sea mecánico, sea químico, la fase de la absorción, lo que hemos hablado, la incorporación directamente a la sangre de toda molécula sencilla, porque como les indicaba, moléculas grandes se convierten en moléculas pequeñas por hidrólisis y por ende van a ser más fáciles de absorber a nivel del intestino. Y bueno, la última fase, que sería la fase de defecación o la fase de gestión, como dice la lámina, es la expulsión al exterior de todas las sustancias que ya no han sido digeridas. Esto lo vamos a ver igual cuando hablemos del sistema digestivo por partes, más que todo en el intestino grueso. Bien, entonces esa defecación, esa gestión en realidad, vamos a eliminar todos esos residuos, vamos a eliminar incluso algunas células que se han descamado, algún revestimiento también que ha sido renovado, y toda sustancia que no haya sido absorbida a la circulación y pasó por todo ese sistema, por todo ese tracto, llegando ya a lo que sería el ano, el recto, para ser eliminado en forma posterior. Entonces, esas serían las funciones generales de nuestro sistema digestivo. Vuelvo a repetir, la función de ingestión, la función de secreción, de mezcla, propulsión, digestión, absorción y defecación. Bueno, ahora vamos a ir viendo que nuestro sistema digestivo, sea desde la boca y sea hasta el ano, está cubierto por una pared. Tenemos, en realidad, igual que las arterias, igual que los bronquios, tenemos unas capas, una capa interna, una capa media y una capa externa que van formando ese tubo. Ustedes se acuerdan que también ya vimos a nivel de los bronquios, a nivel de la tráquea, a nivel de los vasos sanguíneos, una formación muy, pero muy similar. Bien, vamos a empezar con la capa mucosa, ¿sí? En la capa mucosa, nosotros vamos a entender que estamos hablando del revestimiento interior, ¿sí? Aquí estamos viendo en nuestra lámina, esta sería la capa mucosa. Y en la capa mucosa, este espacio, el lumen, lo que está dibujado con blanco, un color blanco, sería el espacio por el cual van a pasar todos los alimentos. Y obviamente la que va a estar en contacto va a ser las células epiteliales. Eso se llama el epitelio, ¿sí? Esa es una capa en la cual entra en contacto con el lumen. Luego tenemos otra capa, que sería la capa o la lámina propia, que es una capa igual, ya no de epitelio, sino de tejido conectivo, la lámina propia. Y luego tenemos lo que sería una capa fina, pero sería una capa muscular, se llama muscularis mucosa. Pero en realidad, si nosotros tomamos en cuenta solamente estos tres colores, 1, 2 y 3,
esto solamente sería la capa mucosa, ¿sí? Que si nosotros nos vamos a ver, digamos, el aparato respiratorio, el aparato vascular, estamos solamente viendo la parte interna, pero esta parte interna tiene esas tres divisiones. Pero para nosotros se llama solamente capa mucosa, ¿sí? Que ustedes se acuerden, como capa mucosa está más que bien. Aquí estamos viendo ya un color un poco más rosado, un poco más de grosor, lo que sería la capa submucosa. Y obviamente esta capa también tiene una relación con la capa mucosa, ¿sí? Y con la capa muscular. Sería la capa intermedia entre estas dos. Entonces la submucosa se llama sub porque está por debajo de la capa muscular, o de la capa mucosa y la muscular. Aquí en esta capa es donde nosotros vamos a entender que hay mucha, pero mucha vascularización. Tiene una red extensa, en realidad, de componentes sanguíneos, de componentes linfáticos que van a generar, que van a ser en realidad los que van a recibir las moléculas del alimento que nosotros vamos a absorber. Y obviamente esta submucosa está también inervada, tiene nervios que pertenecen al plexo submucoso que dan esa sensación de hambre, esa sensación de ganas de ir al baño, por ejemplo, cuando tenemos el intestino lleno, esas ganas de ir a defecar. Entonces son estímulos de nuestro sistema nervioso que estarían en relación con el plexo, con estos nervios que van a estar acá en el plexo submucoso. Entonces, todo este color rosado, más o menos un color, no sé, un poco violeta clara, sería la capa submucosa que tiene vasos linfáticos, vasos sanguíneos y tiene mucha inervación. Luego de esta capa, bueno, volviendo a lo que sería la submucosa, antes de entrar en la capa muscular, obviamente este sistema nervioso, como les indicaba, se llama el plexo submucoso, y también tenemos el plexo mientérico o el plexo de Auerbach, que seguramente también lo conocen de esa forma. Pero bueno, ya entrando a lo que sería esta otra capa, estamos ya viendo la mucosa, la submucosa, y entrando a lo que sería de este color rojo, de esta musculatura que la estamos viendo en forma lisa, se llama la capa muscular. Y obviamente ya desde, como vimos, desde la boca, la faringe y todos los órganos, en realidad contiene más que todo músculo esquelético que va a generar una contracción de la deglución en forma voluntaria, porque nosotros deglutimos gracias a un control totalmente esquelético, o sea, del músculo esquelético, es algo que podemos controlar. Y lo mismo igual pasaría en el otro extremo, porque sabemos que en el esfínter anal, en el ano, también nosotros tenemos cierto control voluntario también de la defecación. Pero a lo largo del todo el tubo digestivo, la capa muscular sería lisa, no sería musculatura esquelética, sería musculatura lisa. Y por ende es algo que nosotros no podemos controlar. Yo no puedo decir a mi estómago o mi intestino, mejor dicho, que deje de contraerse, que deje de generar espasmos, no puedo controlar el peristaltismo. Entonces ahí entraría, aparte, esa función de esta musculatura lisa que es diferente a la musculatura estriada. Entonces vamos a tener, como les hablaba, en todo ese largo de, de nuestro sistema, de nuestro sistema digestivo, esa musculatura lisa. Y lo tienen en dos capas. Primero vamos a tener una capa interna, ¿sí? Una capa interna, esta es la capa muscular, donde vamos a tener una musculatura circular, ¿sí? Y de esa musculatura circular vamos a tener otra capa un poco más externa que va a ser la musculatura de fibras longitudinales, o sea, musculatura longitudinal. Y eso es lo que obviamente nos va a facilitar a nosotros, más que facilitar, sino va a ayudar al movimiento y la contracción y el paso por todo nuestro sistema digestivo, gracias a este tipo de musculatura. Y volviendo a la anterior, ya para terminar, nuestra última capa, que sería esta, que sería la capa serosa, ¿no es cierto? Sería la última, la externa,
porque sabemos que en muchas partes de nuestro sistema digestivo se encuentra directamente en nuestra cavidad abdominal, ¿no es cierto? Eso también lo hemos visto también en los otros sistemas. Pero bueno, esto se llama la capa serosa, la capa externa. En la cavidad abdominal también se la puede llamar como peritoneo visceral. Recordemos que nosotros tenemos, igual que en las pleuras, membranas que cubren al órgano y membranas que dejan un espacio virtual. Entonces acá vamos a tener el peritoneo visceral, que va a formar parte también de una porción del peritoneo. Y eso le va a dar la función de ¿qué? De protección, ¿no es cierto? Esa protección, ese poder de sustento, más que todo a nuestros órganos internos, más que todo a lo que serían los intestinos. Entonces, aquí estamos viendo igual un resumen de todos los niveles, de todas las membranas, de todas las capas, desde el lumen, desde la capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular y la capa serosa. Y obviamente, como estamos viendo, todo lo que sería la circulación. Entiende, entiende. Hola. Vamos a pedir, por favor, ahora sí, gracias. Ahora sí, perfecto. Bueno. Bueno, antes de pasar, primero vamos a ir por partes. Quiero que ustedes vayan entendiendo parte a parte, etapa a etapa, lo que vamos a ir aprendiendo. Porque si nosotros no conocemos bien la composición de nuestro sistema del tubo digestivo, en realidad, no vamos a poder entender quizás más adelante las patologías, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen, nuestro sistema digestivo, como ya dijimos, es un tubo en realidad. El tubo digestivo está formado por la mucosa, ¿sí? La mucosa que hemos dicho que tiene células epiteliales, tiene lámina propia y tiene una capa muy delgada muscular. Luego tenemos recién la capa submucosa, la capa muscular y la capa serosa, o la adventicia o serosa. Entonces la pregunta es ahora para ustedes, si hasta aquí se entendió esta primera parte. Antes de entrar a los órganos, antes de entrar a las partes anatómicas individuales con sus respectivas funciones, en forma general, todo lo que hemos hablado, quiero saber si se entendió o si hay alguna duda. ¿Cómo estamos hasta aquí? Bien entendido. Bien, vamos a leer también algunos mensajes en el chat. Rápidamente, vamos a abrir. Y bueno, nos indican que sí se entendió todo claro, entendido. La clase de anatomía y fisiología la van a grabar. Obviamente está siendo grabada y producción de Mencor se va a encargar de hacerles llegar, no se preocupen. Bien, después todos son saludos, se escucha bien, perfecto, bueno. Bueno, los últimos mensajes nos indican que sí se puede. ¿Puedo hacer la consulta? Disculpe. Sí, adelante. Sí, es que las células epiteliales, esas son como células protectoras, ¿no es cierto? Están siempre sobre todos los órganos, o sea, como cubriéndolos, como una protección. O sea, ¿cuál es la Bueno, función del epitelio? Sí. bueno, claramente vos lo dijiste. Estamos hablando primero de la mucosa, hay que ir diciéndole con propiedad, ¿no es cierto? Estamos hablando de la mucosa. La mucosa es la que va a estar en contacto con el lumen, ¿sí? La mucosa. Ahora, tiro un ejemplo, pero no quiero que entremos a detalle, porque no nos corresponde hablar de patologías. Cuando hay un proceso infeccioso, digamos, las células, en este caso el epitelio, porque el epitelio son células, la capa de células que está cubriendo en la parte interna, la que está en contacto con el lumen, vamos a imaginarnos que esta zona blanca
en realidad sería materia fecal, sería elementos ya los cuales están siendo expulsados por nuestro sistema digestivo, van a limpiar, van a arrasar, van a de alguna forma sacar a nuestro epitelio. Pero lo bueno que nosotros tenemos un epitelio que se va regenerando constantemente, es como la piel. Ustedes recuerden que nosotros tenemos distintas capas en nuestra piel, a pesar de que tenemos, que solamente vemos la parte externa de nuestra mano, que sería la epidermis, que todos la conocemos. En realidad, esa epidermis, que tiene un grosor de unos, de menos de 1 milímetro, bueno, 1 milímetro de grosor como máximo, tiene muchas otras capas, tiene como 4 o 5 capas más que tienen renovación constante, evolución de niveles celulares de la parte más interna a la parte más externa que va a estar hacia afuera. Y lo mismo sucede en el sistema digestivo, porque esta mucosa, como estamos viendo en esta capa celular, también va a estar en constante regeneración, renovación. Si tenemos una diarrea, seguramente para que ustedes me entiendan, esta capa de células que va a estar en contacto con muchas otras bacterias que también son bacterias que tenemos en nuestro organismo, bacterias saprófitas, bacterias beneficiosas, bacterias que no son agresivas, pueden y van a ser también totalmente arrasadas con ese proceso de defensa de nuestro organismo, por ejemplo, en esa diarrea, porque la diarrea en realidad es un mecanismo de defensa, porque nuestro cuerpo intenta eliminar, produce, excreta más líquido en vez de absorber, excreta más líquido al interior del lumen y lo elimina mediante la contracción, el hiperperistaltismo. Entonces, vamos a tener constantemente en la defecación células epiteliales muertas. Incluso, no solamente en un estado patológico, en una situación normal, alguien va al baño, toma una muestra de materia fecal, lo lleva al laboratorio y examina y vamos a ver células epiteliales, porque eso es algo normal, es algo que nosotros vamos a tener. Es como las, las células parietales, es como una membrana, como dijo su compañera, que nos va a cubrir, que nos va a proteger, ¿sí? Pero que serían la primera barrera que va a estar en contacto con la parte que va a estar siendo transitada por nuestro sistema, por nuestro, por nuestro tubo digestivo, ¿sí? Y obviamente dicen, ¿por qué se puede dañar la capa muscular? Bueno, hay una pregunta de Julie, nos indica por qué se puede lastimar. En realidad, hay muchos factores que van a generar patologías, ¿sí? Por eso no quiero entrar en patologías, pero vamos a ver que va a haber patologías específicamente de la serosa, patologías que van a alterar la capa muscular, patologías que se van a desarrollar a nivel de la submucosa o incluso también en la mucosa, ¿sí? Entonces vamos a ver crecimientos, deformaciones, alteraciones a nivel de la circulación nerviosa, neoformaciones, y como todos son tejidos, no solamente epiteliales, sino conectivos y musculares, entonces vamos a tener múltiples patologías. Entonces, esos serían más o menos como un pequeño resumen. Pero a mí lo que me interesa más que hablar de patología sería que ustedes primero no se olviden, ¿sí? Es fácil. Tenemos mucosa, submucosa, capa muscular y capa serosa, ¿sí? Cosa que en los vasos, en los otros sistemas, solamente vimos la capa mucosa, ¿no es cierto? La capa muscular y la adventicia o la serosa. En este caso, agregamos nosotros en este sistema digestivo la capa submucosa. Bien, entonces esas serían las capas, ¿sí? Estas serían las capas. Desde la parte externa, la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. Ahora, obviamente no es lo mismo, yo no voy a entrar, digamos, hablando lo mismo que yo voy a tener ciertas vellosidades aquí en estas células de mi sistema del duodeno, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces van a ser distintas a lo del esófago. Entonces vamos a ver que en el esófago va a tener también otras características, incluso otra forma también de células, porque no va a ser la misma célula. Hay distintas formaciones de células, por ende también la célula el sistema de la mucosa del esófago
va a tener ciertas variedades con las velocidades, por ejemplo, del intestino grueso, del intestino delgado. Pero la conformación es en general. Por eso estoy hablando en forma general. Por eso estoy hablando en forma mucho más resumida, por decirlo así, para que ustedes primero vayan entendiendo esto. Bueno, entonces, ahí tenemos igual la misma lámina, el mismo resumen que habíamos visto, ¿no es cierto? La capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular y la capa adventicia. Todo inervado, todo vascularizado, incluso no solamente arterio venoso, sino también linfático. Bueno, vamos a entrar a hablar ya de los órganos. Tenemos ya algún tiempo ya recorrido en cuanto a la hora, así que tenemos mucho por avanzar. Vamos a hablar ahora sí de los órganos, porque vamos a ir viendo parte por parte, y empezamos con lo que sería la función más importante, porque recordemos nosotros que nuestros órganos en general van a cumplir esa función. Ya hemos indicado desde la deglución, desde la parte más externa, desde la parte superior en realidad de la vía digestiva, la deglución, y esa deglución, bueno, sería tragar en términos populares, para algunas personas que quizás no están muy familiarizadas, sería básicamente el paso de ese alimento de la cavidad oral hacia el esófago. Esa es la deglución, ¿sí? Desde la cavidad oral hacia el esófago. Ahora, hay que tomar en cuenta también ciertas etapas, porque nosotros tenemos fases voluntarias, tenemos fases involuntarias. La fase voluntaria es la primera fase en la cual obviamente el bolo pasa directamente después de haber masticado, de haber ensalivado, tenemos las glándulas salivales, ciertas enzimas, la tialina, que esa es una de esas, que van formando el bolo, y pasan directamente en forma voluntaria, porque nosotros controlamos la primera fase voluntaria de la deglución, empujando hacia la faringe, ¿no es cierto? Ya hemos hablado, incluso también en la clase anterior, de la faringe, pero estaríamos hablando de la orofaringe o bucofaringe, que sería esta zona. Esa sería la primera fase. Luego tenemos la fase faringia. Obviamente ya cuando este alimento se encuentra en esta etapa, nosotros no podemos hacer nada para controlarlo, porque pasaría directamente de la faringe a ese otro tubo inferior, que también ya lo mencionamos en la clase anterior, que sería el esófago, para posteriormente pasar a lo que sería el estómago, porque sabemos que del esófago también en forma involuntaria va a pasar al estómago. Entonces, voluntario, involuntario, involuntario. De la boca a la faringe, de la faringe al esófago, del esófago al estómago. Ese sería en otras palabras. Y obviamente acá van a jugar un rol muy importante lo que sería la epiglotis, la laringe también, que van a generar ese bloqueo importante para evitar el paso hacia la vía respiratoria. Bueno, este es un resumen igual, una imagen en el cual nos muestra en forma completa todo lo que sería nuestro sistema digestivo, o sea, todos los órganos. Y obviamente vamos a empezar por la boca, ¿sí? Entonces, empezamos por la boca, vamos a ir viendo todos los componentes: paladar, róbula, lengua, glándulas salivales, las parótidas, la submaxilar y obviamente la faringe y el esófago, que son fácilmente reconocidos. Posteriormente, quiero que presten atención a estas imágenes, porque yo les voy a pasar una imagen. No estoy, lamentablemente, en el grupo de WhatsApp, pero igual yo les voy a pasar como una actividad a la profe Alice.